Hoy es un día importantísimo en un país como Venezuela que se está jugando su futuro pues en las elecciones. Maduro pues quiere perpetuarse en el poder, ¿verdad? Ojalá que el pueblo venezolano pues despierte y pueda echar del gobierno pues a ese señor que es un auténtico enemigo de la patria. Su opositor, pues González Urrutia, por su parte, confía en que la Fuerza Armada pues, hará respetar los resultados de esas elecciones. Vimos días atrás el actual presidente Maduro, en el que él mismo decía que si no ganaba las elecciones, pues iban a padecer cosas muy duras en el país. Un señor que no sabe perder, se quiere perpetuar y ya terminar, pues, si el país ya está mal, pues, si está ya, digámoslo así, en la UCI, pues ya quiere rematarlo. Pero aquí en España no estamos aún en esa situación actual de Venezuela, pero vamos en camino. En España vamos en camino. Y por eso ruego y rezo por Venezuela y también por mi país, por España. Y os ruego también a ustedes, hermanos, que recéis muchísimo también por mi país, por España. Quiero recordar que hace un par de días o tres, un expresidente español socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, visitó el país para reunirse con Maduro y recibió, pues, el país recibió a Zapatero, pues, como se merece. ¿Cómo? A pedradas. Yo felicito a los venezolanos por haber hecho ese recibimiento a ese señor. Zapatero, del PSOE, del Partido Socialista Español, anterior a Pedro Sánchez, que es el presidente actual, que está como presidente después de acordar con los enemigos de España, y un partido afín a Maduro, y en los cuales tienen muchísimas cosas en común con Maduro, y dos presidentes unidos, dos presidentes de la mano para destruir dos preciosos países. Por un lado, Venezuela, un país de bellísima gente, un pueblo maravilloso, el país más rico de toda Sudamérica, pero que gracias al régimen de Chávez y luego a su heredero, Maduro, pues tienen al país patas arriba. Y aquí en España se está viviendo otra dictadura en silencio, una dictadura camuflada de democracia, pero que no tiene absolutamente nada de ella. Yo quiero compartir pantalla. Aquí tenemos al padre Luis Toro, en el cual pues me maravillé cuando escuché esta predicación del padre Luis Toro sobre la situación de Venezuela. Pero esa predicación pues le viene que ni al dedillo a España también. A España también. Un país en el cual pues parece que mientras peor nos tratan, mientras más arruinado está, pues el pueblo anda adormecido. Y yo me alegro de que Venezuela pues esté despertando. Ayer comentando con un amigo, me decía, ¿no? Sí, hablando, que hay más de 8 millones de venezolanos que han abandonado su país. Pero no solamente su país, su familia, su trabajo, su casa, sus recuerdos, todo. Por eso hoy esperamos que en Venezuela pues reine la cordura, que gane quien gane, porque al final es el pueblo el que decide, se haga en paz, sin ningún tipo de revueltas. Eso es lo único que le pido a Dios, que sean unas elecciones en las cuales pues reine la paz. Vamos a oír al padre Luis Toro haciendo un análisis de lo que él cree
de lo que él cree de lo que sucede en Venezuela y los problemas que tiene esta. Puesto a Dios, ¿no? Es decir, no amar a Dios sobre todas las. Yo creo que más que el pecado de idolatría es el pecado de no amar a Dios sobre todas las cosas. Si ama más a esa persona que a Dios, está fallando. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si usted cree que esa persona es Dios, miren, para la muestra un botón. ¿Ustedes saben lo que le está pasando a Venezuela? ¿Han escuchado por las redes sociales y por la noticia? Está pasando momentos muy duros. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado que cometió Venezuela? El pecado de idolatría. Porque a Venezuela le vendieron una idea que el difunto presidente era Dios. Y muchos venezolanos tontos creyeron y decían que ese presidente era el comandante supremo, que era el eterno. Le sacaron un Padre Nuestro y cambiaron el Padre Nuestro. Cambiaron un credo y se lo pusieron a él. Eso fue algo que causó estupor en Venezuela y en Latinoamérica. Incluso los obispos se hicieron un comunicado para rechazar eso. Hicieron un Padre Nuestro y un credo en honor a Hugo Chávez. El pueblo realmente rezaba al presidente. Y como bien dice el padre Luis Toro, unos cuantos tontos se creyeron eso. Porque ¿cómo vas a creer que tu presidente es Dios? ¿Verdad? Creyeron, cambiaron, como dice Romanos, cambiaron la gloria de Dios por un hombre. Y en pago de todo eso, pues vino todo lo demás. Todo lo demás. Y es lo que denuncia el padre Luis Toro. El pecado de la idolatría. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Dice el profeta Jeremías. Y Venezuela recibió el pago de eso. No todo el país, ni el padre ni yo estamos diciendo que el país al completo creyó que era Dios, Hugo Chávez. Sí, pero sí hubo una parte del país que sí pensaba que Chávez realmente era Dios, algo que parece que a ti y a mí quizás no nos entra en la cabeza, pero a muchas personas lo pensaron de esa manera. Se burlaron de Dios, abandonaron la iglesia por el gobierno, por la política, y a los sacerdotes porque que Dios lo tenga en descanse en paz, que descanse en paz. El padre Luis, fíjense, que lo tengan, podría haber dicho que lo tenga en su gloria, pero no lo ha dicho. No lo ha dicho, que lo tenga en paz. Bueno, ya es algo. Ya es algo. Para que vean que ya con ese comentario nos damos cuenta del amor que tiene Venezuela pues, a ese expresidente difunto. El padre Luis Toro ha sido incapaz de decir pues, que Dios tenga misericordia de él o cualquier cosa así, sino que Dios lo tenga en paz. Ha dudado un poco, Y es llamativo, ¿no? Que el padre, pues, le ha faltado ese poquito para haber dicho que Dios tuviera misericordia. Quizás ese señor murió muy enfermo. Por lo que se sabe, murió arrepentido. Ojo, incluso si no me equivoco, pidió un sacerdote. Y me gustaría que los hermanos que están viendo este vídeo, pues, participaran. Participen dejando comentarios y aportando, pues, datos que quizás aquí no se dan o que yo haya obviado o comentarios que yo no he recordado en este vídeo. Pues habrá cosas que me dejaré en el tintero. Por eso, hermanos venezolanos, ya sean de Venezuela o que estén dispersos por diferentes países, si veis este vídeo, déjenme vuestros comentarios. Para mí es muy importante saber vuestra opinión. A ese lo creyeron como el Salvador, creyeron que era Dios, y eso es un pecado mortal,
y sepa el mundo entero, y como sacerdote del Dios Altísimo, y con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, y con la autoridad que Dios me ha dado a mí como sacerdote del Dios Altísimo, que el mundo entero sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Y deberían los católicos en Venezuela pedir perdón a Dios. Y ojalá y quisiera que este video lo vieran los venezolanos. Por eso estamos haciendo esta reacción, para que los venezolanos pues, puedan ver este video y hoy se arrepientan, para que se empiece un mandato desde cero, pidiendo perdón a Dios por haber adorado a ese hombre y que el Señor perdone a Venezuela y también que perdone a España. Dos países amigos, dos países hermanos, tantas cosas que nos unen. Dos países que entre nosotros, pues yo al menos amo a mis hermanos venezolanos y me consta que también nuestros hermanos venezolanos pues ama a la madre patria y así me lo hacen saber en muchísimas ocasiones. Por eso, el dolor que siente el pueblo pues también es un dolor que yo como español siento muy de cerca. Hasta que los venezolanos no le pidan perdón a Dios por haber cometido tal pecado de idolatría, no podrá levantarse Venezuela. Porque Venezuela no escuchó la palabra de Dios, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 20, donde estaba escrito que no podemos nosotros creer que un hombre es Dios, por muy bonito que hable, por mucho dinero que tenga, por mucho que lo ame, no puedo creer que es Dios. Y ese es el pecado que cometió Venezuela. Y ahora dice, no sabemos qué estamos pagando. Pues mire lo que estamos pagando, lo que dice las Sagradas Escrituras. Oiga. Por aquel entonces, Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro. Un gobernante como el de Venezuela. Siga. Y de Sidón. De común acuerdo, se presentaron ante él y, después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y le dirigió la palabra. Como aquel que te conté, que lo que hacía era hablar por televisión y se encadenaba y le dirigía las parábolas al pueblo. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios. Ese es el pecado de Venezuela. Cuando comenzó a clamar que lo que decía ese mortal, para la muestra un botón, ya se murió y lo enterraron, que lo que decía esa mortal era palabra de Dios. Y lo que estaba en la Biblia y lo que decían los sacerdotes no era palabra de Dios, sino lo que decía él. Repítalo, lo último. Entonces el pueblo empezó a aclamarlo, diciendo, esta es la voz de Dios, no de un hombre. No de un hombre, el supremo, el eterno. Pero de repente, mire lo que le pasó al comandante de Venezuela. De repente, lo hirió el ángel del Señor. No es casualidad, lo hirió el ángel del Señor. No fue Estados Unidos. Por no haber devuelto a Dios el honor. Por no haberle dado devuelto a Dios el honor. Y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. ¿Recuerdan la enfermedad de ese señor? Vean cómo es Dios mismo quien pone a los gobernantes, ¿verdad? Y él también los quita. Fíjense este caso como el de Herodes, ¿no? Que el ángel del Señor lo hirió y al momento se lo comían los gusanos. ¿Por qué? Porque no dio el debido honor a Dios. ¿Cómo se le da el debido honor a Dios siendo un gobernante? Pues gobernando al pueblo, pues desde los mandamientos de Dios. Yo echo de menos un partido político que reine en un país, que gobierne con valores cristianos. Aquí en España hay un partido político, Vox, en el cual es un partido político que aunque no se denominen
que son cristianos, sí, pero sí lo son, en la manera que actúan y en la manera que sí defienden a la Iglesia, los valores que proclama la Iglesia. Y a veces ese gobernante no da el debido honor porque no gobierna para el pueblo, sino que gobierna contra el pueblo. Tenemos un presidente aquí en España, Pedro Sánchez, que gobierna en contra de España, empobreciendo a los ciudadanos, subiendo impuestos, aumentando la inseguridad ciudadana con una política de fronteras abiertas. Nos están abriendo las puertas del infierno aquí en España. Están entrando todos los días cientos y cientos y cientos de personas musulmanas que, según diferentes datos, incluso de la misma policía de aquí, son excarcelados en el mismo Marruecos con la consigna de que abandonen el país y se vengan a España y no vuelvan. Los peores delincuentes, no digo personas que vienen a trabajar de manera humilde, de manera ordenada, sino que son personas que vienen ya con la idea para delinquir. Están haciendo atrocidades con chicas jóvenes y mujeres en plena calle. Están delinquiendo, están robando a los ciudadanos incluso con armas blancas. Están causando muertes. Cuando se le dice en el Parlamento al presidente o al ministro del Interior de aquí de España, ¿qué dicen? Que eso es un invento, que eso no es real. Entonces, ¿para quién gobiernan? Cuando ven que el país tiene diferentes problemas creados por ellos mismos, pero luego para dar una solución miran para otro lado, sabedores de que el pueblo está sufriendo, entonces no le están dando el debido honor a Dios. Y que no me diga nadie, no, es que el cristiano no se debe de meter en política. ¿Cómo que no? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Eso sería un pecado de omisión. Padre Pío, por ejemplo, Padre Pío iba a votar y siempre decía que votáramos en conciencia. Porque si tú votas a un partido político que fomenta valores anticristianos, esos pecados caerán sobre ti. Y es un deber como ciudadano y un deber como cristiano que te acerques a las urnas y aquel partido político que tú consideres que es el mejor, que es el que coincide con la mayoría de tus ideas y tus ideales, sea ese el partido al que tú votes. Somos responsables también de lo que sucede en un país. Si un país va mal y sigue votando a ese que causa el mal, entonces, borrón y cuenta nueva. En las siguientes elecciones que sepas que no te voto. Pero no entiendo, y espero que no sea así, que no salga de nuevo Maduro y se coloque de nuevo como presidente otros 6 años más. Aquí el tiempo que dura un gobierno son 4 años. Allí me parece que son 6. Imagínate 6 años más de infierno. Otros 6 años más de Maduro. Yo no me imagino otra legislatura de Pedro Sánchez que terminara esta y otros 4 años más. Entonces ya el país, España, ya entonces quedaría en la más completa ruina. Ruina. Que era como que si lo estuvieran comiendo los gusanos hasta que murió. Y hasta que el pueblo de Venezuela, les suplico, pueblo de Venezuela, escuche la voz del sacerdote del Dios Altísimo que hoy te dirige estas palabras.
hasta que no tomen conciencia y no le pidan perdón a Dios por haber creído que un hombre era Dios y caer en el pecado de idolatría, no se levantarán. Y eso está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. Y perdónenme, hermanos, pero tengo que hacerlo públicamente para que algún día los venezolanos lo reconozcan y el pueblo de Venezuela se vuelva a levantar, porque si no, no se levantará. Así está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. El pecado de Judá El pecado de Judá, que es el mismo pecado de Venezuela, está escrito con un punzón de acero, está escrito con un punzón de acero, con una punta de diamante. Está grabado sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Sus altares y sus postes sagrados. Y para los que no saben, llenaron a Venezuela de altares de los santeros, de los babalaos, de los brujos. Sus altares y sus postes sagrados los recuerdan debajo de los árboles verdes, en las lomas altas y los cerros del llano. Tu riqueza y todos tus tesoros. Venezuela, Venezuela, tus riquezas y todos tus tesoros los entregaré al saqueo. Todos han saqueado a Venezuela en pago por todos tus pecados. En pago de todos sus pecados. Tan rico mi país, más rico que cualquier otro, lo han saqueado. Se han robado sus riquezas por ese cruel pecado de idolatría. ¿Cuándo nos lo levantaremos? Cuando como un solo pueblo pidamos perdón a Dios. Sigue. En esos santuarios altos por todo tu territorio, tendrás que desprenderte de la propiedad que te había regalado. Tendrás que defenderte de la propiedad que te habían regalado. Y te haré esclavo de tus enemigos. Y te haré esclavo de tus enemigos. Somos esclavos dentro del país. No tenemos comida, no tenemos medicina, no tenemos nada. Somos esclavos en el país y sin poder salir, porque ya los otros países no nos quieren recibir. No tenemos libertad de decisión. No tenemos libertad. Y yo sé que con este mensaje muchos se pondrán molestos y me harán la guerra. Pero la voz de Dios no se puede tapar. Esclavo dentro del mismo país. Ustedes tienen para comer, denle gracias a Dios. Ustedes tienen para vestir, ustedes tienen medicina, ustedes tienen libertad, ustedes tienen lo que nosotros deseamos y no tenemos. Disfrútenlo y denle gracias a Dios y cuídenlo. Sigan. Y te haré esclavos de tus enemigos en una tierra desconocida. Y entonces ahora tenemos que salir a tierras desconocidas. ¿Cuántos venezolanos? Ya van por los 5 millones de venezolanos o más que están saliendo a tierras desconocidas con los brazos cruzados. Aquí estoy para que me den trabajo. Pueblos, no traten mal a los venezolanos. Amén. Ellos salen porque se están muriendo de hambre. Así es. Esa es la gran diferencia de la inmigración que estamos viviendo aquí en España. Yo cambiaría a cada persona del norte de África que viene a delinquir aquí, los cambiaría por venezolanos. Gente humilde, gente que viene a trabajar, gente que viene a luchar, a labrarse un futuro. Y si un día pueden, marcharse a su país. Pero que España sería y es una segunda casa para mis hermanos venezolanos. Eso que lo tengan claro. Son bienvenidos a este país. Y yo he conocido gente venezolana en este país. Gente luchadora. Gente que han tenido que coger el macuto, coger la maleta y venirse. Pero no se crea que con una gran maleta llena de cosas. Una gran maleta llena de pena, de sufrimiento, de recuerdos, de dejar a su familia atrás, de dejar su casa, porque le falta lo más básico, que es el alimento, como ha dicho el padre. Si mañana te duele la cabeza, no tienes una pastilla de paracetamol o cualquier otro medicamento.
No tienen nada. Por eso yo sí me alegro y aplaudo a cada venezolano que ha sabido salir del país y luchar por su familia. Esa es las personas que deseamos en cualquier país. Gente humilde que viene a trabajar, que viene a aportar, que no viene a delinquir, que viene con la cabeza gacha, con humildad, tocando la puerta. ¿Tiene usted trabajo que ofrecerme? Personas humildes. Qué pena, qué pena. Ojalá que Venezuela pues se comience a labrar un futuro a partir de mañana, que pueda vislumbrar ese final del túnel y que sea un país libre, con capacidad de liderazgo, con capacidad para salir adelante y que no venga ningún país pues a expoliar. Sigamos viendo al padre Luis Toro. Y no se pongan molestos porque a lo mejor le quita su trabajo. Pero es que si no trabaja, ¿cómo va a comer? Pueblos, no se ponga bravo con los venezolanos porque a lo mejor le robó algo. Pero es que si no roba, ¿qué va a comer? Usted también haría lo mismo. Cuando sale con sus hijos y no tiene que comer y sus hijos están muriendo de hambre, dime qué haría. Fui forastero y me hospedaste. Tuve hambre, me diste de comer. Cristianos que me escuchan, ahí está Cristo en cada venezolano que está llegando a su país, muerto de hambre, necesitado. Verás si eres buen samaritano. Verás si practica lo que dice el Señor. El juicio final, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Esos venezolanos que llegaron, que no tenían que comer y tú les diste de comer. Vengan, bendito de mi Padre, al reino celestial. Llegó el pastor. Bienvenido, pastor. Adelante. Bueno, aquí terminó el discurso del padre. Eso ya sería interesante para hacer otro vídeo, ¿no? En ese diálogo que tuvo con ese pastor. Por eso digo y me reafirmo, pues los venezolanos que están aquí, pues gracias por haber elegido España como vuestra segunda casa. Espero que os hayan tratado muy bien. De ser de otra manera, pues, sinceramente, pues, me entristecería. Qué país tan bonito. Qué país con tanta riqueza. Qué país con tanto corazón. Los venezolanos son gente, como decimos aquí, ¿no? Gente caliente. Gente con un carácter muy parecido al español. Gente alegre. Gente luchadora. Ojalá desde hoy, o ya bien desde mañana, desde cuando ya se dé ese escrutinio final y se sepa quién será el nuevo mandatario, pues Venezuela pueda seguir escribiendo su historia, pero ya con letras de oro, no con letras de sufrimiento, no con letras de sangre. Y por supuesto, como he dicho antes, sea cual sea el escrutinio final, sea cual sea el recuento, gane quien gane, que esas elecciones no se conviertan en lo que desea ese miserable de Maduro, que promete violencia. Ese señor no se cansa de hacer daño al pueblo venezolano. Por eso decía González Urrutia, confiando en las Fuerzas Armadas, que hagan respetar el resultado. Que hagan respetar ese resultado final de las urnas. Es el pueblo quien manda. Hoy es el pueblo quien habla. Hoy es el pueblo el que decide quién manda en Venezuela y quién se tiene que ir. Hoy Maduro
ojalá sea así, tiene las horas contadas. ¡Viva Venezuela y viva Cristo Rey!